Soy Ignacio Calderón, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Es para mí un placer estar hoy aquí, junto a todos ustedes, para hablar durante unos minutos sobre educación inclusiva y para presentar mínimamente la exposición Reconocer la diversidad, que hoy comienza en la Organización de Estados Americanos. Yo no voy a hablar de grandes estadísticas porque, entre otras cosas, trabajo con una unidad bien diferente, que son las vidas singulares de chicos y chicas que experimentan la escuela, de familias y de profesionales que luchan decididamente por conseguir que la escuela sea un espacio de democracia y un espacio de justicia social. Cuando hablamos de educación inclusiva, de lo que hablamos es de un gran proyecto social y político, que es el proyecto de hacer las escuelas espacios en los que todos los chicos y todas las chicas tengan presencia, participación, aprendizaje y que sean reconocidos en esos aprendizajes y en esas realidades que viven. En realidad, de lo que hablamos cuando hablamos de educación inclusiva es de derechos humanos. Traigo a estos minutos algunas de esas experiencias que hemos estado viviendo durante los últimos meses en el programa para la promoción de la educación inclusiva en las Américas que desarrollan la Organización de Estados Americanos junto a Oritel. En esos seminarios tuvimos la oportunidad de charlar, de conversar y de debatir con jóvenes, familias y profesionales acerca de educación inclusiva. Traigo algunas escenas de esas conversaciones y una de ellas, la primera, la protagoniza Max. Yo hice la pregunta en México de qué era lo que más les gustaba a esos chicos y a esas chicas de las escuelas. Una niña dijo, lo que más me gusta es el recreo, pero la sentencia fue la que dijo Max, la salida. Pensar, después de esas primeras risas que tuvimos al escuchar esa expresión tan espontánea, pensar que en las escuelas lo que se desea es lo que no es la escuela, es un síntoma claro de que algo no estamos haciendo bien. Max, de alguna manera nos dijo, es un problema que no es de un colectivo, es un problema de toda la escuela y es un problema de todos los niños y todas las niñas. La segunda experiencia que traigo hoy es una conversación en Uruguay que tuvimos con varias personas, varios jóvenes. Uno de ellos, Tomás, hizo énfasis en que las escuelas marcan mucho las diferencias. Y ese marcar las diferencias hace que ellos se sientan de forma diferente. Entonces él utilizó una expresión fantástica que era, hay que hacer la inclusión en voz baja. Hacer la inclusión en voz baja significa hacerla sin que se note. Por lo general tendemos a hacer que se note. Por otra parte, eso primero que dijo, eso de que se marcan las diferencias, hace referencia también a una cuestión fundamental, y es que la discapacidad no es una cuestión biológica y personal, sino que es una realidad social y cultural. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una construcción social que hay que desmontar. Esa discapacidad que se está interpretando como que está diferenciando y distanciando a unos chicos de otras, hay que desmontarla. Por otra parte, construirse bajo el paraguas o bajo la presión de esa discapacidad, de la categoría de la discapacidad, significa que la persona ve devaluada su propia identidad. Se devalúan las relaciones, se devalúan las expectativas, se devalúa incluso el autoconcepto y la relación que tiene la persona con su propio cuerpo. La tercera experiencia que traigo fue una sentencia, una pregunta en realidad, que hizo Álvaro en Paraguay. Nos preguntó a todo el aforo que había allí, que estábamos pensando y
y generando debate entre nosotros sobre esto que hemos llamado inclusión, nos preguntó: ¿cuántos normicidios habéis cometido en el día de hoy? ¿Cuántos normicidios? Esa palabra, esa palabreja que él inventó entre norma, normalidad y homicidio, muestra cómo la normalidad mata a determinadas personas y la mata a diario. Y nos hace pensar que la inclusión no es solo que los chicos y las chicas estén dentro de las escuelas, sino que lo que ocurre dentro de las escuelas, que están muy organizadas por la normalidad, está todavía impidiendo que ellos puedan participar, aprender y progresar dentro de esas escuelas. Es decir, la inclusión no es solo estar dentro, sino poder encontrar dentro el aprendizaje y la participación. María en México nos mostró esto mismo. Ella hizo alusión a las palabras de un docente que le dijo: yo no estoy preparado para enseñar a una persona como tú. Su pregunta fue: ¿qué tan diferente es enseñarme a mí? El dolor que ella expresó mostraba también algo que a la postre se hizo evidente. María ahora mismo está fuera de las escuelas, porque las escuelas de su entorno no son accesibles para ella. De esa experiencia que nos cuenta María, podemos extraer varias cuestiones. María ahora está fuera de las escuelas porque las escuelas de su entorno no son accesibles para ella. Luego, la segregación y la exclusión tienen unos antecedentes que no son quizá tan fuertes como la segregación evidente que después sufre María. Una de ellas es que dentro de las escuelas ocurren normicidios. La norma está organizando y echando fuera a determinados chicos y chicas. Por otra parte, vamos elaborando una diferenciación interesada que tiene que ver también con esa norma. Esa diferenciación deja fuera a unos chicos y unas chicas. Y por último, es que estamos haciendo la inclusión en voz alta. Es decir, cambiamos los discursos, pero no cambiamos las políticas ni las prácticas. La última evidencia que traigo de ese periplo que hemos hecho por varios países de América Latina ocurrió en Chile, con un grupo de chicos y chicas que estaban pensando sobre las escuelas y cómo querían que fueran las escuelas del futuro. Y ellos nos contaron, después de hacer toda la crítica a sus escuelas, dijeron: nosotros no queremos cambiar de escuela, queremos que nuestra escuela cambie. Esta idea de que ellos están reclamando que las escuelas sean también de ellos, que sirvan a todos ellos, nos debería hacer reflexionar. Para eso necesitamos que las políticas apuesten decididamente por la educación inclusiva como proyecto social en el que se defiendan los derechos humanos. María Luisa, madre de Ángel, un joven que solo experimentó la escuela común en la etapa infantil, nos contaba aquí en España: un solo niño es todo el mundo. Esta idea, un solo niño es todo el mundo, nos debe hacer pensar que cuando hablamos de educación inclusiva, cuando estamos hablando de educación para todos, de lo que estamos hablando es de un proyecto que es un proyecto de crecimiento de la humanidad. Y para eso hay que hacer la inclusión en voz baja. Eso significa que es un proyecto para todos, no para un colectivo, no para las personas con discapacidad, no para las personas extranjeras, no para las personas indígenas. Es un proyecto que tiene que confrontar la normalidad, porque esa normalidad está excluyendo. Se asienta en las diferencias, pero no se aprovecha de ellas. Por otra parte, esto está avalado por la ciencia. Hay mucha literatura científica que muestra cómo la heterogeneidad es mucho más productiva que la homogeneidad a la hora de desarrollar procesos educativos. Por último, y no menos importante, es de ley. La Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad matiza la Declaración de los Derechos Humanos y dice: la educación como derecho humano fundamental es ahora la educación inclusiva. Por tanto, estamos obligados a hacer de nuestras escuelas espacios de inclusión.
Por último, les invito a participar de la exposición que hoy comienza en la OEA bajo el título Reconocer la diversidad. Esta exposición se basa en el libro Reconocer la diversidad, que hemos hecho Paula Verde y yo mismo. Ella es la fotógrafa que ilustra toda la exposición y con ella pretendemos quizá poner algún interrogante donde antes había afirmación, porque pensamos que estas dudas iniciales sobre lo que antes eran certezas, pueden contribuir a la transformación necesaria de nuestro sistema educativo. Ojalá les sea de utilidad y nos sirva a todos para impulsar esas escuelas necesarias en las que todos los niños y todas las niñas sean reconocidos. Muchas gracias.